Filmar lo que no se ve. Una manera de hacer documentales. Método, artículos, reseñas. Patricio Guzmán. Generalidades. Átomos. La vida, la existencia, la realidad están formadas por miles de átomos dramáticos que se desplazan flotando por el aire y que pasan delante de nuestros ojos. Un átomo dramático está configurado por una minúscula obra que progresa, es decir, por un instante que tiene un desarrollo mínimo, por pequeño que sea. Por ejemplo, aquella mujer que se ha parado en medio de la acera y que mira el pavimento agachada como si hubiera perdido una moneda. Aquellos obreros que reparan una fachada a 40 metros de altura. Esa pareja de enamorados que cruza una avenida sin mirar a ningún lado. Aquel hombre inmóvil en medio de un jardín. Esa joven madre que ha perdido la llave de su automóvil y que trata de abrir la puerta con un alambre mientras su hijo se escapa. También hay átomos que no se mueven, que se ocultan en los interiores de las casas, como una caja de fotografías, unos lápices sobre la mesa, algunos juguetes diseminados, y el viejo árbol cae en el patio. En cada lugar de la ciudad, en las calles, en las casas, en todas partes, a todas horas, hay incontables átomos dramáticos que reflejan un pedazo de vida, una escena microscópica de la existencia humana. Esos átomos son como las letras sueltas de un enorme abecedario, y con esas letras sueltas el cienista construye palabras. Y con esas palabras construye frases. Y poco a poco el cineasta, el poeta, va fabricando historias con aquellos átomos que vuelan por el aire. Este es el secreto documental. No existe otra manera más sencilla de explicar el fenómeno documental. Si esta casa editorial admitiese un libro de una sola página, ahora, en este mismo momento, yo daría por concluido este texto, porque no hay ninguna otra cosa verdaderamente básica que añadir. Se puede decir que el documental es uno de los géneros cinematográficos más fáciles de hacer, a condición de que el documentalista sepa atrapar estos átomos que pasan por su lado. Realidad. En 1942 apareció un libro de cuentos titulado Crónicas Marcianas, que escribió Ray Bradbury. Uno de los primeros se llama La Tercera Expedición. En ella, un hermoso cohete aterrizó en Marte tripulado por 17 astronautas, deseosos de salir a explorar la superficie, donde reina una atmósfera distinta pero respirable. ¿Acaso la tercera expedición es la historia más alarmante de este volumen? Dice Jorge Luis Borges. Los primeros hombres salen de la astronave por la tarde. En el valle descubren un pueblo que tiene la apariencia de un pueblo terrestre. A corta distancia se ve una casa silenciosa a la luz del sol. En el porche crecen algunos geranios y una vieja hamaca cuelga del techo y se balancea. Los astronautas se quedan petrificados. ¿Cómo es posible encontrar un pueblo de Illinois en un paisaje marciano? El cielo está tranquilo y sereno. La hierba verde apaga el sonido de las botas. En el aire hay un olor a césped recién cortado. Los astronautas entran en el porche y van hacia la puerta del alambre. Los pasos resuenan en las tablas del piso. En el interior de la casa se ve una lámpara de cristal. Se alcanza a oír el tintineo de unos trozos de hielo en una jarra de limonada. Hace calor y en la cocina alguien prepara un almuerzo frío. La sala está fresca. Las paredes están cubiertas de libros. He parafraseado este texto de Bradbury para ilustrar que, a veces, la realidad parece una ilusión. Los marcianos, en este caso, han ideado un plan para atrapar a los terrícolas.
Antes que llegaran a Marte, extrajeron de sus cerebros las imágenes de su infancia. Con su recuerdo de juventud, ellos copiaron un pueblo de Illinois en un valle marciano. ¿Alguna vez todos nos hemos preguntado si la realidad es solo una apariencia? Tal vez vivimos un mundo donde todas las cosas parecen un sueño colectivo. En concreto, para nosotros, la realidad es el conjunto de la materia que nos rodea, pero, sobre todo, es un reconocimiento de los sentidos. La realidad es una percepción subjetiva, un efecto de la vista, del tacto, del oído, etc. Incluso puede afirmarse que existen muchas realidades, ya que cada persona es capaz de captar una realidad propia. Y si cada individuo observa una realidad distinta o bien imaginada, no hay una manera concluyente para fijar una sola definición. ¿Qué es la realidad? ¿Hay una manera de medirla? Vivimos una época que exalta la realidad, sin pensar en el desorden que tiene. A mi modo de ver, la realidad personifica la anarquía. Se habla poco del caos que contiene. Es una vorágine, una mezcolanza, una simultaneidad de fenómenos. En el barrio donde yo vivo, más o menos en 100 metros a la redonda, hay un número exorbitante de metros cúbicos de realidad. Demoliciones, construcciones, carga, descarga, andamios, mudanzas, pintores, pavimentación, alcantarillado, supermercados, cafés, correos, escuela y plaza. La gente dice que es un barrio sosegado, pero ocurren tal cantidad de percances que no es posible recordarlos al final del día. Se reflexiona poco sobre este desorden, esta desorganización, que se parece a la entropía. Orientación. Si la realidad es un caos, ¿cómo seleccionar lo que uno quiere filmar? ¿Cómo separar las imágenes principales de las imágenes secundarias? Nosotros cineastas frecuentemente vivimos en ciudades superpobladas, llenas de transformación, y junto con la realidad hay muchos espejos de ella, que son los ordenadores, tabletas, teléfonos, televisores. Estas imágenes ocupan tanto espacio en nuestra cabeza como en la realidad misma. Las imágenes se amontonan y el entorno se vuelve barroco. ¿De qué manera ordenar esta información que nos entrega la vida? En mi opinión, existen por lo menos dos brújulas para encontrar el camino: el punto de vista y la distancia. Punto de vista. Hay que tener un punto de vista para encontrarle un sentido a la realidad. Es decir, hay que tener una opinión, una apreciación, un juicio sobre un tema para poder descubrir cuáles son las palabras, los encuadres y la luz adecuada para filmarla o grabarla. El llamado punto de vista contribuye a anular el caos. Distancia. Según el filósofo Gilles Deleuze, el hombre fabrica sin cesar un territorio para salir del caos. Y fabricando un territorio, uno puede fabricar la distancia. Para tener más lucidez sobre un tema determinado, hay que alejarse de él para verlo con más perspectiva. Si uno está demasiado cerca, pierde el horizonte y sobre todo las proporciones. No obstante, este concepto es bastante contradictorio, porque casi siempre uno filma lo que ama, lo que atrae, lo que cautiva. Es natural, por lo tanto, que nos aproximemos lo más cerca posible al tema, hasta rozarlo, hasta fundirnos con él. Es una paradoja. ¿Cómo alejarnos de un tema que nos subyuga? Una solución es utilizar la distancia con distintas intensidades. Al principio, cuando uno empieza a pensar o escribir sobre algo, tal vez haya que dejarse llevar por la intuición y pisar el acelerador con confianza. Después, cuando empiezan las modificaciones en la segunda fase, el concepto
cambia y llega el momento de aplicar una mayor distancia, o sea, revisar con más hondura el sujeto, cuestionarlo, desmenuzarlo, detectar sus flaquezas. Algo que parecía bueno se derrumba cuando está escrito. La escritura destruye, pero también mejora las cosas. Gradualmente, la escritura despeja el horizonte, abre otras relaciones, otros nexos, y la idea empieza a florecer de nuevo. Para poder hablar de Chile, mi país de origen, tuve que aplicar casi siempre una distancia máxima para evitar los lugares comunes, los estereotipos. Mis películas tienen un punto de vista exterior a Chile, una mirada de forastero que neutraliza en parte mi identidad. En todo caso, desde pequeño yo siempre miraba la realidad con una distancia natural, sin que me lo hubieran propuesto. Viviendo en varios países, siempre he repetido el mismo procedimiento. Miro desde lejos un territorio que no es el mío. Observo una sociedad desde afuera. Oigo un idioma que no entiendo del todo y que, sin embargo, me permite captar mejor la esencia de esa sociedad que está situada en la penumbra de los sentidos. Yo estoy seguro que, viviendo lejos de Chile, capto cosas que los chilenos no ven. Sin embargo, al vivir lejos, no puedo distinguir los detalles. No tengo la experiencia de la vida cotidiana, solo me queda el camino de la intuición, de la deducción o de las metáforas. También creo bastante en la improvisación y en la escritura misma. La distancia solo aporta un cierto equilibrio. Subjetividad. Desde hace casi 100 años hemos venido escuchando una discusión bizantina sobre la objetividad en el cine documental. Es un asunto cíclico que aparece y desaparece cada cierto tiempo. Alguien, un periodista, un político o una institución vuelve a instalar el tema. Probablemente para cada generación hay una historia distinta sobre el origen de la objetividad. En cada continente ocurrió de manera distinta. En Europa, las televisiones estatales proclamaron la objetividad en los años 40 y 50. Según se dice, estos monopolios querían ofrecer programas neutrales, ecuánimes, ya que vivían de los impuestos de los contribuyentes y deseaban ofrecer un punto de vista imparcial del mundo. Desde luego, esto jamás se cumplió porque era un propósito imposible y más bien hipócrita. Hay que aclarar, sin embargo, que el periodismo de muchos lugares del mundo tiene un costado competente y que la imparcialidad de algunos medios es un anhelo que a veces se cumple. Pero el universo documental es otra cosa. Desde los primeros tiempos, el género nació y se apoyó en los grandes autores subjetivos: Flaherty, Bertov, Rudman, Henstra, Ivens, Rauch, Marker y Depardon. Y también desde el principio fue manipulado por la política y la industria. Casi nadie se libró de esta presión. Sin embargo, más o menos en los años 90, tras cruzar muchas fases contradictorias, ya nadie pudo seguir negando la subjetividad. Hoy en día, la mayoría de los funcionarios del audiovisual saben que los documentales reflejan la opinión de un autor. ¿Qué ocurrirá, sin embargo, el día de mañana? Es un enigma porque puede ocurrir cualquier cosa. El ambiente puede involucionar y retroceder en los años 50. La creación artística se apoya en tolerancia de un sistema político. Por el momento hay una cierta cantidad de gente que apoya la libertad y subjetividad de los autores. He copiado más o menos al pie de la letra algunos conceptos de Alan Rosenthal y Bill Nichols. Establecen la subjetividad. Ellos dicen más o menos lo siguiente: las obras documentales no son fotocopias de la realidad, sino que más bien son representaciones de ella. El cineasta es un testigo que participa,
un observador activo que toma posición, un fabricante de significados que nos entrega una obra personal, un discurso cinematográfico que va más lejos de la mirada de un observador neutral. Por su parte, Jean-Louis Comolli confirma: ninguna situación de la realidad puede ser filmada sin alterar una parte de su estado original. Las opiniones de la directora Claire Simon son incuestionables. Un documentalista interpreta la realidad, nos entrega una visión libre y subjetiva de ella. No siempre el documental es una mirada pedagógica, educativa o científica. El documental está perseguido por la noción de documento de prueba. Creo que se trata de un malentendido. Yo siempre veo mis películas como metáforas, sean documentales o no. El realizador Nicolas Philibert va más lejos, pues defiende la expresión autoral del documental. Ficción o no, una película es siempre una reinterpretación, una reescritura del mundo. Desgraciadamente, los documentalistas estamos perseguidos por la noción que filmamos la realidad bruta, y mucha gente descalifica los documentales como películas, como obras, como metáforas, capaces de narrar el mundo, igual como lo hace la ficción. La subjetividad tiene un atrayente valor expresivo. La mirada da forma a lo que mira, filmada con entusiasmo, con vehemencia. La imagen de una persona o un grupo tiene ya una forma distinta, un contenido que convence más. Nunca el documental ha sido un espejo imparcial de la vida, sino una mirada singular. Todo el mundo sabe que los documentalistas damos nuestro parecer. Sin embargo, cuando yo era joven, no se podía hablar abiertamente de subjetividad, era un tabú. Por ejemplo, en 1975, cuando mostré La Batalla de Chile por primera vez a la televisión de Suecia, una decisión privada para algunos ejecutivos importantes, el jefe al terminar me dijo: es una película interesante, pero desequilibrada. Se produjo un silencio en la sala y yo me deprimí. No supe defenderme y me quedé callado. De todos modos, ellos compraron la película, pero en ese momento yo pensé que la venta había fracasado. Francamente, con la perspectiva de los años, ahora pienso que aquella televisión nunca hubiera sido capaz de hacer un documental como La Batalla de Chile. Probablemente ellos lo sabían. Ellos querían una película simétrica, con un 30% de opiniones de la izquierda, un 30% de opiniones del centro y un 30% de opiniones de la derecha, igual como hacen algunos espacios electorales. No tiene ningún sentido pedirle a un pintor que haga un cuadro trabajando con el mismo porcentaje de rojo, verde o amarillo. Es irracional. En cambio, La Batalla de Chile entra simplemente en el torbellino de una revolución. Es una obra protagonizada por una marea humana contradictoria. Muestra un periodo donde se produjo una aceleración en la historia, donde ocurrieron miles de hechos que culminaron en un golpe de estado. Transmitía y aún sigue transmitiendo una carga de energía que supera cualquier programa informativo clásico, y mi posición siempre estuvo al lado de Salvador Allende. Desde mi perspectiva, lo más importante de un documental de este tipo no es su objetividad, sino su autenticidad, su credibilidad, su disposición para comunicar al público un fenómeno de forma amplia y dejándole al espectador un espacio para que él mismo saque sus propias conclusiones. El documental es un espacio de reflexión. Este requisito es mucho más importante que la objetividad o la subjetividad. Y este espacio de reflexión nace, germina, crece, cuando el creador disfruta de plena libertad. En el caso de La Batalla de Chile, yo me propuse ofrecer la palabra a los simpatizantes de Allende y también a sus adversarios. Los primeros en general mostraron alegría, humor y entusiasmo. Los otros manifestaban casi siempre rabia, desprecio e intolerancia. En realidad no había que explicar nada, solo había que observarlos. En la práctica, hay muy pocas obras verdaderamente irreemplazables hechas por los canales de televisión.
La gran mayoría de los documentales esenciales de la historia del documental nacieron gracias a la autonomía de un grupo que trabaja por su cuenta o bien gracias al empuje de un director independiente. Lo que pedía la televisión sueca era lo mismo que pedían y aún piden muchos canales: una versión neutra de un golpe de estado, un acto terrorista organizado por la CIA contra una democracia. Si un canal o una institución busca varios puntos de vista distintos sobre un tema controvertido, la única solución es pedirle a varios autores diferentes obras. Se puede decir que el único fragmento documental objetivo que existe en el mundo es la imagen que ofrecen las cámaras de vigilancia que hay en los bancos, los ministerios y en los hoteles y en las calles.